¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de la geografía en la que nos están escuchando. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Ricardo Flores Magón, en el barrio de Los Olivos, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a través de la Radio Zapatista Subcaliforniana. Es un momento importante para nosotros porque retomamos un esfuerzo de medio libre que hemos venido construyendo desde hace más de una década, y que, bueno, en este momento lo estamos, digamos, como compartiendo con ustedes a través del programa de El Mimeógrafo. Proyecto del mimeógrafo, pues es en buena medida digamos, es nuestro megáfono, ¿no? Para las redes sociales, para compartir nuestra palabra, ¿no? Y bueno, el día de hoy, pues estamos, no todos los compañeros y compañeras del colectivo Ricardo Flores Magón, pero está con nosotros el compañero Gilberto y el compañero Homero. Pues les quiere mandar un saludo de inicio, ¿no? Bueno, pues qué bueno que ya vamos a reiniciar estas transmisiones, ¿no? De la Radio Zapatista Subcaliforniana, y pues un saludo en esta primera, después de 10 años de funcionamiento de la RZ Sud, ¿no? Y pues ahora vamos a comentar sobre el zapatismo y la teología de la liberación en la selva lacandona. Ahorita comentaremos. Bien, pues este es el brazo sonoro de la Radio Zapatista Subcaliforniana y una nueva versión aprovechando un poco el descanso, que no es tan descanso, de Semana Santa, y el tema que se coloca ahí justo por la fecha también, ¿no? Así que pues por aquí le vamos a dar Bueno, pues platicamos un poco sobre, digamos, cómo iniciar esta conversación, esta reflexión colectiva, ¿no? Y a propósito digamos, de las fechas, a propósito, digamos, de estas semanas que un sector de la población está celebrando, que es la Semana Santa, pues decidimos que la discusión o la reflexión girara en torno al acompañamiento, digamos, al movimiento zapatista, a la emergencia del EZLN, la organización de los pueblos mayas en torno, digamos, como a la lucha que aglutinó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y de alguna forma u otra también el acompañamiento y la importancia que tuvo el pensamiento teológico, particularmente de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Quien estaba por un buen momento el obispo Samuel Ruiz, perdón, mejor conocido como Tatic, ¿no? Entonces, no sé si pudiéramos empezar a lo mejor, digamos, como haciendo algunos apuntes sobre la emergencia, ¿no? Particularmente la emergencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la llegada, digamos, del grupo de indígenas y de mestizos a la selva lacandona, y cómo es que pues este movimiento político de la década de los 80, pues de alguna forma u otra se constituyó por un diálogo permanente con las comunidades indígenas en un referente para muchos de nosotros hoy, en un uno de los referentes más fuertes, ¿no? En la lucha política por la transformación de un mundo más justo, de un mundo donde quepamos todos, un mundo con menos violencia, ¿no? Un mundo más solidario, ¿no? ¿Cómo la ven? Si pudiéramos empezar por ahí, Gilberto. ¿No? Bueno, yo creo que no sé si exactamente si por ahí pudiera yo empezar. Más bien quisiera referirme primero, antes de empezar en esa parte que dice Benito, pues es la correlación que existe entre la teología de la liberación y la emergencia de lo que fue a partir de 83 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que son
son dos procesos en un solo territorio que no están unificados, son paralelos, son separados. Bueno, esa es mi óptica, ¿no? No tengo muy claro yo los detalles de la concepción de la teología de la liberación y por eso quisiera comentar algo. Me llamó la atención que desde el principio, cuando se hace el levantamiento indígena zapatista, el 6 de enero el EZLN saca un comunicado y propone que, del 94, que la guerra estaba intensa, pero ya se planteaba la posibilidad de una comisión de intermediación que la propuso el EZLN el 6 de enero. El 12 de enero hace la propuesta de que la Comisión de Intermediación, Nacional de Intermediación, la presidiera Samuel Ruiz García, que era el obispo de la diócesis de San Cristóbal, ¿no? De las Casas. Entonces ahí hay un elemento que, hay un levantamiento indígena armado que viene organizándose desde 1983, cuando llegan integrantes del FLN, el Frente de Liberación Nacional, se conectan con un sector indígena y empiezan a construir lo que después supimos fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Algo debido a que está pasando en la Selva Lacandona y en la media luna de la Selva Lacandona, que es donde estaba la zona finquera, ¿no? Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano, Guachacón, toda esa zona era la zona finquera. Pero hasta ese momento, por lo menos yo no sabía con exactitud lo que había pasado en los 10 o 15 o 20 años anteriores. Y lo que sucede es que hay un éxodo de celtales de la zona finquera hacia un territorio que no estaba ocupado, que era la selva de Candón. Entonces, hay un éxodo. Y la palabra éxodo está vinculada con las cosas religiosas, con las cosas religiosas, ¿no? El pueblo judío que va a buscar en los nuevos horizontes, ¿no? Entonces está conectado con el evangelio, pero hubo un éxodo. Y eso viene desde la década del 60, 70. Hay un movimiento y entonces empiezan a formar los pueblos en la selva lacandona, los nuevos pueblos, y se empieza a ocupar el territorio. Pero no fueron solos, sino fue la diócesis de San Cristóbal, sobre todo la parroquia de Ocosingo, que fue la que iba caminando, acompañando hacia desde el punto de vista de la religión. No estamos hablando de ningún ejército zapatista ni nada, es un proceso que se está dando de manera natural, transformando, porque hay que recordar que don Samuel no siempre fue figura principal de la teología de la liberación. Incluso muchos lo consideran que era conservador. Pero ¿qué sucede en 1962? Se hace el Concilio Vaticano II, en donde se reúnen arzobispos, cardenales, obispos y representantes de las órdenes religiosas. Y ahí hay un cambio en la iglesia y entonces hay una como cierta influencia sobre un sector de la iglesia que estaba vinculado más a las comunidades, a los pobres, etcétera, etcétera. Y entonces influye mucho en eso. Entonces Samuel Ruiz cambia su mentalidad. Pero esa es la impresión que me da a mí cuando se ha leído. Pero ahí estaba pasando algo. Estoy hablando de 1962. Pasa una década y obviamente que ya la diócesis de San Cristóbal trabajando en esa zona finquera de Ocosingo, Guachafón, Las Margaritas, Altamirano, pero entonces ya es hacia la selva de Candón, donde se forman los nuevos pueblos. Entonces llega a los 80 y al mismo tiempo que se dio ese fenómeno que venía desde los 60, empieza un proceso de formación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que eso lo supimos hasta el 94. Pero en ese momento hay un proceso de construcción de un ejército popular
en una concepción de organización. Pero estaba hablando el trabajo de la catequesis de San Cristóbal, de la diócesis de San Cristóbal, a través de las parroquias, porque en la estructura católica, la diócesis es un territorio muy grande que está formado por parroquias. En esas parroquias hay un representante de la iglesia que es el párroco, que es un sacerdote. A un lado de él están los diáconos, que en este caso concreto, eran indígenas la mayoría. Y entonces ahí hay una estructura y una gran cantidad de laicos que están en el proceso de evangelización. Entonces, yo siento de entrada que esa concepción de la teología de la liberación no tiene nada que ver con la formación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Son dos procesos paralelos en un mismo territorio, los dos enfocados hacia los pobres, ¿no? Y los dos hacia una transformación, ¿no? Entonces, ahí le dejo, pero sí quisiera que en algún momento me dieran la oportunidad de leer la parte que habla sobre lo que pasó de esto que estoy diciendo en un texto que se llama Una tierra para sembrar sueños de Jan de Vos. Porque a mí me parece que, aunque pudiera tardar unos 10 minutos leyendo eso, es importante para que a partir de ahí podamos entender lo que estaba pasando en la diócesis de San Cristóbal, en el mundo indígena católico, y lo que ya sabemos que estuvo pasando del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, ahorita enseguida que... A mí me parece que sí son dos procesos paralelos, definitivamente, ¿no? Porque además uno busca a través de la organización política y hasta armada un objetivo, y lo otro lo van a construir en un ambiente o en un plano, digamos, espiritual o de fe. Sin embargo, creo que terminan imbrincándose, terminan conectándose, porque recuerdo que en algunas de las entrevistas que están por ahí de los compas, ellos decían, ¿por qué nos vamos a la selva, ¿no? ¿Por qué nos convertimos en la montaña? Porque acá tenemos niños que se mueren de enfermedades que en otros lados se curan, acá no llegan los médicos, no llegan los maestros, dicen, no llega ni Dios, acá, dicen, ¿no? Y en esa condición entonces están siendo excluidos también hasta de una noción práctica de una fe a la que, bueno, todos los pueblos siempre acuden de una u otra manera. Y en ese hecho, si una parte de la Iglesia Católica les está respondiendo dentro de la teología de la liberación a la construcción de un mundo aquí y ahora, dentro hasta de la fe, pues hay una respuesta también ante el hecho de lo otro que están tratando de responderse y construir aquí y ahora a partir de la organización social y hasta del uso de las armas, ¿no? Entonces sí creo que son paralelos, porque además formalmente se pensaría que no se busca mucho lo material muchas veces en lo religioso, pero bueno, por lo que uno lee o ha visto en América Latina y en Centroamérica en particular, la teología de liberación construyó organizaciones sólidas, buscando cosas muy tangibles, no solamente dentro de la cuestión de fe, incluso se habla de religiosos radicalizados a tomar las armas, ¿no? También para el proceso. Entonces yo creo que, bueno, la zona de Chiapas no es en los 60s y en los 70s excluyente de estos procesos, y está reflejado también en esa condición dentro del panorama. Sí, sí, a mí me parece igual. Me parece que efectivamente hay digamos, son trayectorias políticas, si quieres, diferentes, pero están íntimamente abigarradas, ¿no? Y el sujeto social. O sea, abigarradas en el sentido de, a lo mejor en tensión en ocasiones, de hecho, no híbridas, pues no armónicamente, digamos, como amalgamadas, sino en una tensión, digamos, un campo de fuerza, que no ha de haber sido muy fácil, digamos, sortear, ¿no? Lo comentó Marcos, el finado Marcos, en El sueño zapatista de Ivonne Le Bon, ¿no? Hay una partecita, hay un capítulo parte, digamos, de la entrevista que habla sobre
digamos, como cristiandad progresista, y él habla, pues, precisamente de cómo es que el zapatismo siempre ha intentado, digamos, como ver con cierta distancia la diversidad religiosa que existe en la selva lacandona, precisamente porque tomar una posición, aunque en varios textos se ve claramente la relación que mantiene, obviamente, la diócesis con el movimiento zapatista, pero tomar una posición, digamos, al respecto implicaría, digamos, convertirse en un movimiento fundamentalista, y eso lo deja ahí, ¿no?, muy claro. Además, que la lucha religiosa también ha sido, digamos, como como este argumento central digamos, del poder para determinar, digamos, los conflictos que se dan al interior de las comunidades. Es decir, todo lo que sucede al interior de las comunidades son problemas, digamos, religiosos, ¿no? Intercomunitarios, pero fundamentalmente religiosos. Y eso lo considera muy bien en Marcos cuando la entrevista a Ivonne Le Bon. Pero al mismo tiempo también dice, bueno, en esta diversidad emerge o sea, en este caldo de cultivo, incluso se utiliza esa palabra, en este caldo de cultivo emerge el ZLN, ¿no? Y si bien no pueden tomar una posición política fuerte, digamos, determinante, mejor dicho, sí tienen que reconocer que dentro de su estructura, incluso dentro de su estructura política, organizativa, militar, hay líderes religiosos. Y eso no lo puedes, digamos, como dejar de... Entonces, digamos, estas narrativas o esta forma de pensar o esta forma de abordar la realidad y de relacionarse con nosotros está, de alguna forma u otra, de nuevo abigarrada, pues, al movimiento zapatista, ¿no? Y yo entiendo que o sea, yo entiendo lo que dicen cuando pensamos en proyectos, digamos, políticos paralelos, pues, ¿no? Pero uno no puede dejar de pensar que digamos, este esfuerzo o este ejercicio, digamos, evangelizador de la diócesis de San Cristóbal, pues no solamente ha alimentado el espíritu, digamos, o la fe de ¿no?, de los feligreses, de los pueblos mayas, sino al mismo tiempo ha sido parte organizativa, digamos, de la lucha, ¿no? Eso lo explica de manera muy clara Tatik, Samuel Riz, en la carta pastoral, ¿no?, en 1993, que escribe, que es como una respuesta que hace al Papa Juan Pablo II en 1993, cuando manda un mensaje a los pueblos indígenas por los 500 años, digamos, de colonización, y él hace un ejercicio, una radiografía bien interesante sobre las condiciones en las que se encuentran, digamos, las comunidades indígenas, ¿no? O sea, habla cómo es que el modelo de producción capitalista, esto parecería una sobreinterpretación, pero no, él lo menciona así, de esa manera. De esa forma, es decir, el modelo de producción capitalista lo que está provocando es cada vez más violencia y cada vez, digamos, una violencia contra la dignidad y contra los derechos humanos, ¿no? Entonces, están hablando en esos términos. Entonces, hay una radiografía bien interesante que podemos leerla porque no es muy concisa, muy zapatista, por cierto. Incluso hay términos que el zapatismo utilizó posterior a 1993. Pero una de las cosas que a mí me gustaría, digamos, ahorita, por lo pronto destacar nada más, es cuando hace, digamos, como una narración de lo que ha venido haciendo la diócesis en la selva lacandona. Entonces, habla de la participación que tuvieron ellos como diócesis en la organización del primer Congreso Indígena en 1974, ¿no? Y menciona cómo es que, fíjense, nomás para que se den una idea, dónde aparecen los 12 compañeros que buscaron armar el ZLN en 1983. Dice, ¿cómo buscaron? Aquí. Dice, en el año de 1974 fue invitada la diócesis a participar en la realización de un congreso indígena realizado el 14 de octubre de 1974.
en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, con motivo de la festividad de Fray Bartolomé de las Casas, que es, ¿no?, el conocido defensor de los indios. Al aceptar la diócesis, sencillamente pretendió posibilitar que los mismos indígenas hicieran pública su voz de tantos años de silencio. Los indígenas aceptaron con lucidez la coyuntura y asumieron el reto de responsabilizarse del Congreso e imprimirle el sello de su personalidad. Y aquí la parte que a mí me interesa, digamos, como poner ahí en el mantel. 1000 comunidades que representan 400,000 personas participaron durante un año, durante el cual se reunieron las denuncias y los problemas de las 4 zonas lingüísticas: Xol, Celtal, Tzotzil, Tojolobal, en los rubros de tierra, comercio, educación y salud. Fíjense, 400,000 personas. Ese es el caldo de cultivo. No estamos hablando necesariamente solo de alimentar el espíritu o la fe. Estamos hablando de organizar en lo concreto, políticamente, a un pueblo, ¿no?, que estaba, digamos, ya rebasado ya en sus necesidades y en sus contradicciones. Exactamente, ¿no? Entonces, entonces, de nuevo, sí son proyectos políticos diferenciados, que no nacen, digamos, no nacen articulados, pero que las mismas condiciones hizo posible su articulación, ¿no? Y la fuerza. Y el sujeto social era el mismo, o sea, eran los mismos. O sea, somos los mismos, los pueblos indios, los pueblos indígenas, los que están ahí, ¿no? Mira, yo creo que va a quedar muy bien esta idea que tengo yo de leer esta parte de cómo, dónde está el meollo del asunto de la concepción de la teología de la liberación. ¿Qué representan los simbolismos? ¿Qué representa la espiritualidad? Pero antes quisiera, recuerden que el 4 de noviembre de 1997, antes de los Olympiados, fue atacada la caravana iba Raúl Vera, que era el obispo de Samuel Ruiz y 3 indígenas. A los 2 o 3 días, intentan asesinar a la hermana de Samuel Ruiz. Entonces, el STLN, para ese momento, no había hecho ninguna declaración en relación al asunto religioso, pero en el caso particular de la represión que hubo, inmediatamente se condena enérgicamente la emboscada del 4 de noviembre del 97 en el municipio de Aquila contra el obispo y el obispo Porto, y denuncia los 3. Pero cuando habla al final del documento, menciona la emboscada contra el presidente de la CONAI, o sea, de la Comisión Nacional de, y el atentado contra su hermana deben ser entendidos como parte de una etapa más de la guerra en el sureste mexicano. Se trata de calcular los costos políticos y sociales y resolver con violencia y mediante atentados criminales las demandas de los pueblos indígenas rebeldes. Está mencionando y los recientes atentados tienen el objetivo de hacer llegar al STLN un mensaje gubernamental claro. Ni mediación, ahí estaba Samuel, ni diálogo, ahí estaba Samuel, ni paz, y ahí estaba Samuel. O sea, ese es el mensaje para el STLN. Bueno, porque además fue el STLN que propuso a Así, estos acontecimientos no hacen sino confirmar las continuas advertencias del STLN y de organismos no gubernamentales respecto de que el gobierno federal prepara la solución militar del conflicto. Entonces, esa parte, lo que quiero más bien destacar aquí es, decide pues, ante la agresión, ya se mide lo que va a pasar en los pocos días, y además, a punto estuvo de que lo asesinaran. Entonces, eso significaba que el gobierno estaba en otro bueno, nada más lo quise señalar, pero sí quisiera leer unos 5 minutos una parte del texto, porque ahí esto es la parte espiritual de organización de la diócesis, de la organización de los diáconos, de las pastorales indígenas, de todo ese asunto en la parte religiosa. Y lo quiero leer porque yo no tengo ahorita la posibilidad de interpretar, sino más bien Jan de Vos hace una explicación histórica muy interesante a partir de los testimonios de los principales indígenas, ¿no? Dice, el catecismo es accesible solo en forma mimeografiada, hablando en la época, los 70s,
y en una traducción al español, pero procede de una versión original de la lengua celtal, elaborada por los catequistas con la ayuda del equipo parroquial de Ocosingo. Esta afirma en la introducción del libro de la catequesis que se trata de una síntesis hecha con base en grabaciones magnetofónicas de lo aprobado por los indígenas en las juntas. Este material sería a su vez fruto de la reflexión que cada catequista había hecho en su propia comunidad. De ahí el título, fíjense, los celtales de la selva anuncian la buena nueva. Mira el sentido que le está dando. De ahí también la composición en lecciones, le llaman lecciones a cada, que antes de su fijación por escrito habían circulado de manera oral, como es la tradición indígena, ¿no? Muy al estilo de las perícopas de los evangelios de la iglesia cristiana primitiva. De estas lecciones, que originalmente eran 87, al final solo se redactaron 51, después de haber recibido el visto bueno, no de la iglesia, de las comunidades. O sea, es muy interesante este fenómeno. La versión en español las agrupa en tres grandes partes, miren nomás. 1. El pensamiento de Dios desde el principio, que está entre la página 5 y 7. Miren esto. ¿Cómo vivimos en opresión? Página 1867. Y fe, esperanza y caridad. Página 68, 118. Los enunciados 1 y 3 pueden encontrarse en cualquier catecismo, pero no así la reflexión intermedia acerca de la situación de marginación socioeconómica y cultural muy concreta que sufren las comunidades selváticas. Es sobre todo en esta sección y en 2 lecciones relativas al tema de la esperanza que encontramos la novedosa manera de pensar y vivir la palabra de Dios que introdujeron los celtales de la selva. En primer lugar, ellos ya no se consideran como objetos de la predicación del evangelio, sino como sujetos, o sea que anuncian la buena nueva, no la reciben. En segundo lugar, buscan y encuentran a Dios revelado no tanto en la palabra escrita de la Biblia, sino sobre todo en la vida propia de la comunidad. Y en tercer lugar, Biblia y comunidad, los 2 lugares elegidos por Dios para su revelación, enseñan claramente que los celtales de la selva recibieron de Dios mismo el mandato de liberarse de cualquier forma de opresión y constituir un pueblo nuevo en una tierra nueva. Buena nueva, tierra nueva y pueblo nueva. Son conceptos familiares para cualquier cristiano versado en la lectura del Nuevo Testamento. Hablo del éxodo, de los celtales hacia la selva. Pero han sido interpretados tradicionalmente de manera universalista y espiritualista. Desde esta perspectiva, el pueblo de Dios es identificado con la Iglesia Católica dispersa por todo el mundo. La tierra prometida es identificada con el reino de Dios, del cual esta iglesia es considerada como la prefiguración. Y la buena nueva es identificada con el evangelio tal y como es predicado por el magisterio de la misma. En el catecismo celtal, estos conceptos han sido politizados, localizados y democratizados por medio de una reducción ideológica atrevida, puesta al servicio de los anhelos del grupo humano muy concreto. El pueblo nuevo ahora es, ni más ni menos, el conjunto de campesinos celtales que están poblando la selva. La tierra nueva ahora es, en primer lugar, esta inmensa extensión de terreno nacional en proceso de ser conquistada por ellos. Era la menos habitada, ¿no? Y la buena nueva, ahora, consiste en que ese éxodo muy concreto fue la voluntad de Dios, que repite Ic et Nunc, lo que hizo en favor del pueblo judío en los tiempos remotos de Moisés. O sea, como la traducción hacia el pensamiento indígena. Ya nomás para finalizar, porque son muchas cosas que sería bueno platicar, pero lo dejaría aquí. Escuchemos cómo se interpreta, por ejemplo, el misterio de la creación en la primera lección sobre el tema de cómo vivimos la opresión. Y voy a citar lo que ahí señalaban en las lecciones. En el principio Dios hizo la tierra, luego dijo a los hombres, les doy a ustedes la tierra, les doy un buen pensamiento en su corazón para que gobiernen toda la tierra y sean ustedes los dueños. Todos los hombres tenemos el derecho a poseer la tierra por el trabajo que realizamos. Es el mandato de Dios. Nuestros padres y nuestros abuelos fueron mozos en las fincas de los grandes ricos. Ellos y muchos otros mexicanos sintieron la esclavitud
y empezaron a luchar por la libertad. No somos libres si no tenemos tierra para hacer nuestra casa, para sembrar nuestra milpa, para tener nuestros animales y para vivir en comunidad. No es dueño de la tierra el que trabaja por miedo al patrón. ¿Será que los que tienen tanto terreno no entienden que la tierra es de todos? Y bueno, creo que sería muy bueno seguirle, pero por el tiempo lo dejo ahí. Pero lo que quise nada más comentar con esta réplica que hago del texto de Jan de Vos es lo que fueron movimientos separados del movimiento zapatista. Se convirtieron en una imbricación. Porque esta concepción religiosa pues es exactamente la misma que conocimos después del 94 hasta nuestros días de lo que está haciendo el zapatismo ahora. Y eso no quiere decir que la teología de la liberación es el que estuvo organizando la lucha armada, pues nada que ver. Así el gobierno siempre quiso hacer eso, y cuando había conflicto decía que estaban enfrentados la diócesis con tal. O sea, era un asunto de uso mediático de eso. Pero si yo les leyera los otros testimonios, haz de cuenta que son los comunicados de la ZLN. Porque con la única diferencia es que el ingrediente espiritual, no, incluso lo espiritual se mantiene, pero la terminología, digamos, de Dios y eso queda, aunque a veces de vez en cuando parece, pero yo siento, por eso es muy importante la teología de la liberación en el mundo indígena, celtal, chorto, palabal, etcétera, porque eso tenía que ver con la organización. Ahora, esto es la parte, digamos, conceptual, de interpretación y de práctica religiosa de las comunidades indígenas. Pero para que eso sucediera, ¿qué es lo que necesitaban los catequistas? La organización. No había posibilidad de hacer esto si no había organización. Y cuando se fueron al éxodo, a la selva, pues fueron los religiosos, porque irse a la selva, hacer los pueblos nuevos, es salirse de las fincas, pues, a construir algo donde no había nada. Entonces, se fueron adentrando hacia la selva y ahí estaban acompañados por... Entonces, organización, no sé, recordemos lo de los... ¿Qué necesitamos? Organización, organización y organización. Eso dice, no hay forma de otra forma. Y la otra es la defensa de la tierra. La tierra es de quien la trabaja, punto, ¿no? Entonces, bueno, ese era un comentario que quería yo hacer, porque me parece a mí que hay una imbricación, podemos decirle, ¿no? Pues yo aquí a lo mejor me voy a ver muy académico, ¿no? Ni modo, no puede salirse mucho, pero me viene mucho a la cabeza Marc Bloch cuando por ahí deja escrito esto de que no hay hombres unidimensionales, ¿no? O sea, en una hora del día o en un tiempo del día voy a ser nomás profe y no soy otra cosa que profe, ¿no? Y a las 3 de la tarde, a las 7 no voy a ser más que papá, eso no se puede. Somos todo a la vez. Y en un mundo tan lleno de símbolos como el mundo indígena, donde la organización política, en el sentido más amplio de lo que implica política, tiene que estar los símbolos, tiene que estar además un sentido de esperanza y de construcción, y por supuesto se va a mezclar con esto que es además tan profundo dentro de las comunidades. Yo me viene ahorita a la cabeza el momento en que se empieza a querer justificar desde el poder la barbarie de Acteal, ¿no? Dicen, es que estaban en una práctica religiosa y estaban dentro de un templo, pero los otros que llegaron eran de otro grupo religioso y por eso, y eso no era cierto, ¿no? O sea, quienes hicieron eso fue un acto criminal de grupos paramilitares sostenidos en el poder, pero justificados después a partir de un hecho de decir, no. Pero dice, bueno, pero es que los grupos no eran zapatistas, pero estaban en convivencia con ellos y los toleraban. Entonces no era un asunto religioso tampoco, ni de conflicto, ni siquiera político. Entonces, en este proceso tampoco se puede creer que entonces una parte de ellos es espiritual y la otra parte no, porque toman las armas. No, pues porque todo termina hacia el mismo lugar, y hacia el mismo lugar es que su realidad implicaba que tenían que salirse de las fincas, que tenían que quitarse de encima toda esta opresión. Y además parecería una contradicción que en un documento religioso aparezca esta idea de cuando éramos oprimidos o para quitarnos la opresión, ¿no? Porque, bueno, es un hecho que pareciera entonces que la religión te tendría que llevar a la
aceptación o a la sumisión en todo momento, cuando justamente también uno de los elementos que constituye la teología de la liberación es no la sumisión y además la construcción aquí y ahora. Eso es lo que están planteando. ¿Y cómo construyes aquí ahora con 400,000 personas? Solo organizándote, que está reflejado en los textos de los que se está hablando, ¿no? Y entonces eso explica esa masividad del mundo indígena en esa parte religiosa. Lo vemos en la lucha armada. También. O sea, 8,000 zapatistas tomando las cabeceras municipales el 1 de enero. O 40,000 zapatistas en silencio en diciembre del 2002. O los 1,111. O los 5,000 que salieron a la consulta. a la consulta, ¿no? Es decir, ¿qué es esa organización? Entonces, tanto a nivel religioso como a nivel político, las reglas parecen ser las mismas. Los propósitos parecen ser los mismos y tiene que serlo, pues. Porque desde el punto de vista religioso es una iglesia para los pobres, que es la parte que el Concilio Vaticano II permite el reforzamiento de una corriente en América Latina que tenía que ver o con los cristianos por el socialismo o por la iglesia de los pobres o por la teología de la liberación. No le daban apellido a la liberación, pero es la liberación de la opresión capitalista. O sea, entonces, los más radicales pues lo vinculaban que la salida podía ser el socialismo. Entonces, todo eso, visto desde el punto de vista religioso, pues tiene un significado semejante a lo no religioso, porque es lo que ha hecho el EZLN. Las 13 demandas del EZLN, tierra, trabajo, etcétera, 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 pues son lo que acabo de... Sí, no necesariamente son del EZLN, no, porque pero más bien son los pueblos. pero más bien son, digamos, como esas demandas que se vienen construyendo desde décadas atrás, incluso que haya, digamos, como emergido el EZLN dentro de la Escuela Católica. No estoy hablando del 94, sino de la década de los 80, ¿no? A mí me parece que sucedió, o sea, a la diócesis, porque en el último de los casos, digamos, esta concepción o esta lectura o esta, digamos, interpretación del evangelio desde las comunidades mayas, digamos, tiene de alguna manera u otra la participación de actores, digamos, que provienen de la iglesia, ¿no? En este caso, por ejemplo, uno de ellos, no es el único, pero uno de ellos pudiera ser Samuel Ruiz, pues, ¿no? Igual, en el otro sentido, digamos, con este esfuerzo del EZLN, si bien había una concepción, digamos, preconcebida de la revolución que estaba muy vinculada a toda esa tradición occidental del marxista, leninista, maoísta, etcétera, etcétera, se refunda o se resignifica a partir, digamos, del diálogo que establece. Sucedió un poco similar, o sea, hay una teología de la liberación, digamos, decolonizada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, una teología de la liberación que se resignifica a partir de ese actor, digamos, colectivo que son los pueblos, ¿no? Los diversos pueblos indígenas, ¿no? Entonces, no es, digamos, esta imagen más tradicionalista de una narrativa religiosa, de una teología de la liberación que va de alguna forma u otra a imponer una manera nueva de interpretar, ¿no? Las letras sagradas, pues, ¿no? Sino es, digamos, como es las comunidades a partir de sus propias condiciones de vida, sus condiciones reales, sus condiciones materiales concretas, las que van a resignificar esa palabra y que de alguna forma u otra es donde me parece a mí que es donde se encuentran, pues, precisamente estos dos proyectos, porque en el caso, yo estoy, digamos, como alimentando mis ideas con el texto, con la carta pastoral, ¿no? Del 93, que no es la única tampoco, digamos, pero tiene un tinte crítico muy interesante, no solamente ante el modelo de producción capitalista, ante, digamos,
la forma de organización política que tiene el Estado mexicano, sino también una crítica fuerte hacia el interior, digamos, de sus propias instituciones, ¿no? Tan fuerte que a partir del en el 94 a Tatic le dijeron, ¿sabes qué? Te tienes que ir de donde estás, pues, ¿no? O sea, o sea, no era, digamos, solamente enunciar las condiciones, digamos, opresoras y violentas que reproduce el Estado mexicano y que de alguna forma u otra tiene su raíz en el modelo capitalista, sino es también una manera de concebir la iglesia, la que está de alguna forma u otra provocando que esto se mantenga. No seas parte de... Exactamente, ¿no? Entonces, en este ejercicio se alcanza a percibir cómo es que hay un esfuerzo, y no utilizan obviamente la palabra de colonial, pues, ¿no? Porque hoy se puso de moda, pero en ese momento no se eran esos términos, pues. Pero sí hablaban, digamos, de cómo es que hay una iglesia que coloniza, hay una iglesia, o sea, esta es la parte crítica a la que me refiero, y es necesario, digamos, como recuperar, o sea, alimentar este discurso teológico con la realidad en la que están sumergidas, digamos, estas diosas, ¿no? Y alude a que te alude, nomás lo dice así, alude a un indígena. O sea, como dice un indígena, ¿no? Dice, sin iglesia no se hace celtal, con los indios celtales. Chol con los indios choles, tojolabal con los tojolabales, no entiendo cómo puede llamarse iglesia católica. Así es. Y mira, y te voy a leer el testimonio de Domingo Gómez. El capítulo de Jean de Vos se llama El sueño de Domingo Gómez, que tiene que ver con eso. Porque cuando habla uno de el STLN o el subcomandante Marcos, da la impresión de que es algo desde arriba, pero la organización es otra. Cuando hablas de Tatic o hablas de don Samuel Ruiz, entonces simplemente es la figura representativa, pero en realidad la construcción es otra. Pero mira lo que dice Domingo Gómez. En confrontación con la diócesis, porque la estrategia del STLN, acuérdate, el STLN decía, vamos a formar cuadros para tal cosa, y los pueblos indígenas lo cambiaron totalmente. Lo mismo sucedió con la iglesia. Tú ibas a evangelizar a las comunidades, ¿no? O sea, era una colonización religiosa que había en las comunidades, y empezamos a decir, no, que nosotros podemos hacerlo, ustedes no tienen que hacerlo por sí mismos. Miren lo que dice Domingo. Es una gran pena que ustedes, no sé, a la jerarquía, después de 15 años de trabajo entre nosotros, sean aún indispensables, de suerte que si se van, todo se viene abajo. Quiere decir que no están trabajando bien, que algo muy importante está fallando. Yo sé que Jesucristo trabajó solo 3 años, murió, resucitó, acompañó a sus discípulos durante 40 días y se fue con su Padre. Pero su obra ha perdurado durante 20 siglos y seguirá hasta el fin de los tiempos. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Qué no están haciendo ustedes? Lo que hizo Jesucristo fue dejar al Espíritu Santo, o sea, a ellos, que hagan las cosas. Ciertamente lo recibimos en el bautismo y en los demás sacramentos, pero el Espíritu Santo, que cuida la comunidad, ustedes lo tienen acaparado. Mientras no nos dejen al Espíritu Santo, no habrá iglesia. Dejemos al Espíritu Santo y ustedes ya no nos harán falta. Fíjate lo que dice él, ¿no? Él era un principal celtal, ¿no? ¿Qué año era? Esto de los 70s. Sí, sí, claro. Pero las dos cosas me parece que son bastante representativas de lo que es el zapatismo como construcción de un nuevo movimiento. En los 80 pasa algo por el estilo en la construcción política. Es en el sueño zapatista de Bert Lebot cuando le dice, bueno, pero ustedes ¿cómo se incorporaron? Pues el grupo de universitarios que vinieron a la selva, ¿cómo entraron en contacto? Y si es que nosotros traíamos esta idea del foco guerrillero, ¿no? De los 60, que había funcionado en América Latina, y llegamos a la selva y cuando nos encontramos con la comunidad zapatista nos dicen, si no se convierten en la selva, pues no son parte de ese movimiento. Y dicen, cuando empezamos a ver de qué se trataba y lo que hicimos, sí, nos dijeron, pues ¿qué no venían a hacerse la selva? ¿Qué no venían a hacerse la montaña?
ahora se queda. Y esto me resulta como muy evidente de no vengan a decirnos qué se va a hacer, ¿no? Sino vengan a ver cómo estamos y entonces construyamos algo nuevo. Pasa lo mismo cuando le preguntan a Marcos, al finado Marcos, dice, bueno, pero ustedes son marxistas, son guerrilleros, son comunistas. No, somos más que eso. Pero ¿cómo? Si traen la estrella roja del comunismo, no. Traemos el cuerpo del ser humano, dice, la cabeza, los dos brazos y las dos piernas. Hemos rebasado eso porque ya nos dimos cuenta que no nos podíamos hacer eso, que no estaba respondiendo tampoco. Y pasa lo mismo con esa cuestión de fe, ¿no? Es decir, no vengan a traernos cosas nuevas que no han funcionado en otro lado, sino las van a construir con lo que realmente somos. Y está ahí clarísimo, y está claro lo que dice hace un momento. Y es la voz de ellos los que están construyendo. Mira, y el peso de Domingo fue tan grande esa palabra. ¿Qué es lo que le responde después de toda esa crítica que estaba haciendo de estructura colonial de la iglesia? ¿No? Sí. ¿Qué le contesta Samuel? Nos han expresado en qué los estamos oprimiendo. Ciertamente los tenemos multiculturalmente dependientes. Y es de la autocrítica. Sí. Les negamos la posibilidad de caminar como iglesia. Por lo pronto hay un camino que de antemano y por autoridad propia nos posibilita entregarles al Espíritu Santo que cuida la comunidad. Es el diaconado, los que apoyan a los sacerdotes, permanente, reinstaurado por el Concilio Vaticano II. Ahí está retomando. Ninguno de nosotros sabe cómo poder realizarlo. Vamos a lanzarnos a buscar caminos. Que las comunidades que quieran tener un diácono que sea el ministro solemne del bautismo, que asista a los matrimonios, que distribuya la Eucaristía, que visite a los enfermos y esté al cuidado de la comunidad. Elijan a su candidato y me lo presenten. Yo les autorizaré para que empiecen a realizar su ministerio de una manera tentativa. En unos 3 o 5 años veremos los resultados de la experiencia. Si es positiva, yo les doy la sagrada relación de diácono. Fíjate el peso pues, de la comunidad, o sea, la presión de las bases, aunque era un principal Domingo Gómez, era la expresión de la comunidad, que no querían que fueran de San Cristóbal o desde Ocosingo, ¿no? a la evangelización. Yo quiero preguntar algo. Prometimos que iba a ser 1 hora, ¿no? Y ya van 50 minutos. Como estamos también transmitiendo en vivo, les comento que Alan Flores nos comenta ahí que qué bueno que estamos de regreso, ¿no? En el mimeógrafo. Saludos y bienvenidos al regreso. María Santos Madueña Pulido dice saludos a mi maestro Tito desde Guerrero Negro. Antonio Salvador Arturo Romero está viendo. Feliz regreso, dice Mirna Verdugo también. Y bueno, a lo mejor hay alguien más que nos está viendo, pero no dice nada, pues también saludos, ¿no? Y ya estamos con este esfuerzo y este ejercicio. Y yo creo que vamos a hacer el ejercicio de cierre. Sí, a mí lo que me parece bastante, pues, primero la selva lacandona hay muchos fantasmas que recorren la selva lacandona, ¿no? No es solamente, es más, ese fantasma del que aludían los comunistas que andaba recorriendo Europa a la selva lacandona fue exorcizado y no logró, digamos, como se queda corto. Se queda muy corto. Sí es bastante compleja la selva. Es decir, hay muchos, digamos, hilos o muchos colores pues, que están tejiendo un sujeto social, un colectivo, digamos, de diferencias culturales, lingüísticas, muy interesante que de alguna forma u otra ha permitido hoy convertirse en un referente importante para las luchas a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Eso es, digamos, importante de destacar. Y otra de las cosas que me parece a mí, digamos que, por lo menos a mí me parece importante subrayarla, pues, son estas paradojas que envuelven estos dos proyectos políticos religiosos, ¿no? Que es el de la teología de la liberación y el de ZL. Está lleno realmente de paradojas, porque claro, por un lado, en los dos lados estamos hablando de digamos, estructuras muy duras y verticales, pues, ¿no? Sí. Una militar y otra religiosa, eclesiástica, ¿no? Que tiene en buena medida una forma de organización vertical, ¿no?
pero al mismo tiempo esas estructuras tan rígidas, verticales, duras y flexibles, se someten, se dejaron interpelar por una realidad, digamos que es esta realidad de los pueblos mayas en la selva lacandona y que hicieron todavía más fuerte, ¿no? Me parece a mí los movimientos que están generando allá, ¿no? Son paradojas que no vamos a lograr a lo mejor entender o al interpretarlas vamos, digamos, como a determinar una forma que no necesariamente puede ser la correcta, pero que es muy interesante seguir reflexionándolas, pues, ¿no? Y poner en el centro de todo esto la necesidad de establecer diálogos entre las diferencias, pues, ¿no? Por más rígidas que puedan ser concebidas, el diálogo te permite, así como les ha permitido a los pueblos en la selva lacandona, permite construir cosas nuevas, ¿no? Incluido hasta mundos nuevos, ¿no? Pues yo creo que ahí uno de los vasos comunicantes más importantes es la necesidad de la sobrevivencia y de la resistencia. Y ha tenido que ser parte de las dos vertientes, ¿no? Tanto la espiritual religiosa como la concreta militar, porque además, si no había organización, si no había disciplina, pero además no había un proyecto a futuro, porque en los 80s incluso hasta se están rompiendo las utopías, pero ellos están diciendo, pues por eso no vamos a responder a una línea directa, sino a construir desde nuestra realidad y desde nuestras necesidades. A partir de eso le empezamos a dar. Entonces creo que ahí es el vaso comunicante, la resistencia, la disciplina y la gran carga simbólica y espiritual de los pueblos indígenas, ¿no? Que ese es un elemento prehispánico y que en algunos casos se rescata y otros lamentablemente se pierde absolutamente con el proceso colonial, pero que en ellos todavía existen. Y bueno, también la religión está cargada de símbolos y de elementos de esa línea, ¿no? Entonces ahí yo creo que esos vasos son los que comunican y pues la realidad y la necesidad y la opresión, que también es algo no simbólico, eso está muy claro, hace andar el proyecto y los hace en su momento recular y en su momento reorganizarse, en sus momentos parar, o como lo han hecho incluso desde el símbolo de guardar silencio, sí, y volverse a hacer, ¿no? O como el último de los símbolos que hasta ahorita tenemos más frescos, que es esta montaña que se va al origen de ese proceso de la colonialidad, precisamente, ¿no? Y bueno, yo quería nada más hacer el comentario sobre dónde está la construcción de estos dos procesos paradójicos, como dice en la formación. ¿De qué depende que eso siga existiendo? Porque resistir no nada más es soportar lo que el capital, aguantar, resistir es construir. Digamos, la teología de la liberación, por decirlo, la diócesis de San Cristóbal o los párrocos de la diócesis, resistieron, ¿no? Pero construyeron. El EZLN ha resistido, todos lo hemos visto, pero están construyendo algo nuevo, diferente. O sea, la buena nueva de los celtales, pues tenemos otra buena nueva, la del 94. O sea, en el mismo sentido. Pero hay algo más importante aquí. La base de todo eso. La base del SPLN, la base de la diócesis. ¿Cuál es la base? Por un lado están las comunidades eclesiales de base, que son las comunidades lo que están haciendo espiritualidad, evangelización, organización, etcétera, etcétera. Y las otras son las bases de apoyo zapatista. Entonces, hasta en eso, ¿no? Paradójico, pero hay algo que es importante destacar, ¿no? Entonces, creo que fue muy oportuno que hayamos reiniciado el programa del Minógrafo en los radios zapatistas subcalifornianos como brazo sonoro del movimiento social y de la brigada Ricardo Flores Magón, que hayamos iniciado con este tema. Bueno, tenía que ver con la Semana Santa tan cercana, pero también pues para tratar de dilucidar algo que a lo mejor no conocemos tanto, pero que de alguna manera era muy importante que lo señaláramos por lo que pasó desde los 60s en la selva y en la media luna, digamos, finquera, ¿no? Con la diócesis, desde que llegó Samuel Ruiz en el 60,
y lo que sucedió en el 83 con el inicio de la organización del ZLN. Entonces, fue muy oportuno, creo yo, este reinicio de la Radio Zapatista Californiana. No lo vamos a poder hacer todos los viernes, pero si lo podemos hacer los viernes, lo vamos a hacer, porque nuestros trabajos nos lo impiden a veces, entonces vamos a tratar de ver cómo le hacemos, pero esto va a seguir, o sea, no va a parar, ¿no? Sí, ¿cómo va? Bien, no, pues muchísimas gracias, Homero, Gilberto, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este regreso del mimeógrafo. Pensaron que nos habíamos ido, bueno, pues lo vamos a dejar hasta aquí. No, fue muy grato, muy oportuno y fue muy enriquecedor para todos, me parece, el que hayamos regresado, ¿no? Regresado a esta nueva versión del mimeógrafo, y nos estaremos escuchando próximamente. Esperemos que el viernes próximo, si no en la quincena, les avisamos. Si no es cada semana, cada 15 días nos podríamos estar, digamos, como viendo para platicar un poco sobre temas, pero también para informar cómo es que se están dando, digamos, como diferentes situaciones a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Por eso nosotros decimos que vamos del barrio al planeta Tierra, a los otros mundos y de regreso, pues, ¿no? Entonces, pues esto es la Radio Zapatista Subcaliforniana, que es el brazo sonoro de los movimientos sociales y de la Brigada de Ricardo Flores Magón. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Ricardo Flores Magón en el barrio de Los Olivos, en la ciudad de La Paz. Nos escuchamos en próximos días. Hasta la vista.